Bueno, primero, Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. ¿Sabes qué? Este tema de las encuestas, como tú sabes, a mí sí me gusta seguirlo. Te apasiona. Fíjate que una cosa que yo lamento mucho es que cada vez hay menos encuestas públicas. Creo que las encuestas tuvieron su auge durante el sexenio del presidente Vicente Fox, donde había muchas encuestas sobre la popularidad del presidente, sobre posibles candidatos, sobre temas de coyuntura. El número de encuestas empezó a bajar por lo golpeado que salieron muchas encuestadoras en 2006, y bueno, desde luego a partir de 2012 cada vez vemos menos encuestas publicadas. Creo que los encuestadores han tomado una actitud más prudente de ya no publicar. Los medios de comunicación también han sacado a las encuestas de sus coberturas. Yo lo lamento, pero uno de esos medios que sí ha seguido con esta cobertura, y hay que decirlo de manera consistente, es el periódico Reforma. La encuesta que tú te refieres en realidad es la misma encuesta, Pepe. O sea, es una encuesta nacional en viviendas que hicieron en pedazos. La han dividido periodísticamente, digamos, en pedazos para ir soltando la información en tres temas importantes. El primero, la popularidad. La popularidad del presidente Peña Nieto está en su peor momento en esta encuesta, que se levantó entre el 23 y el 26 de julio a 1,200 mexicanos adultos. Déjame ponértelo de la siguiente manera. El crecimiento de aquellos que desaprueban, cuando le preguntan a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión la forma en que está haciendo Peña Nieto su trabajo como presidente? En abril de 2013, que fue la primera encuesta que levantó el Reforma, 30% de los mexicanos desaprobaba. Ahora es el 64%. El doble. El doble. Y solamente los que aprueban son el 34%. Quiere decir que en este momento, por cada mexicano que aprueba la gestión del presidente Peña Nieto, hay dos que la desaprueba. O sea, en realidad es una aprobación baja. El presidente tiene una calificación reprobatoria. Cuando se le preguntan en una escala de 0 a 10 qué calificación le pondría al presidente Peña Nieto, bueno, la calificación promedio que le pone esta encuesta es 4.7. Quiere decir que está reprobado, ¿no? Porque pues menos de 6 es reprobado. Y lo importante decir es que sí le pegó, según el periódico Reforma, el tema de la fuga del Chapo a la popularidad presidencial. Sí, porque eso está medido después de la fuga que ocurrió el 11 de julio. Desde luego, ya capta el efecto de la fuga del Chapo sobre la visión que tienen los mexicanos acerca de el tema del Chapo Guzmán. Hay que decir que el presidente se lo dijo a León Krause, que sería imperdonable, ¿te acuerdas? Que se nos volviera a fugar. Bueno, pues no se lo están perdonando los mexicanos en esta encuesta. 87% de los mexicanos piensa, fíjate, que el criminal contó con la ayuda de funcionarios para fugarse. Sí. Bueno, funcionarios públicos, desde luego. Lo increíble es que todavía hay 13% de mexicanos que piensan que no, pero bueno, en fin, la gran mayoría de los mexicanos sí piensa eso. Pero lo interesante es que también esta encuesta... Bueno, el mismo gobierno, ¿te acuerdas cuando se fugó, a las cuantas horas salió Monte Alejandro Rubido, estaba fuera de México el secretario de Gobernación, a decir, presumimos que hubo colaboración de adentro del penal? Y seguramente has leído las últimas informaciones de gente como Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, que han seguido la investigación, que dicen que se oía la maquinaria con la que estaban haciendo el túnel del Chapo, se oía en Almoloya. Y hay que decirlo, se me hace muy ojona para Paloma esa afirmación, porque estaban cavando a 12 metros o 10 y tantos metros de la superficie de la tierra. Es difícil, pero sí se pudo haber escuchado el haber cavado las lumbreras a través de las cuales se montó la escalera por donde bajó el Chapo. Eso es lo que parece ser, que ya al final, los últimos días, se oían los taladros con que al final que la tuta y la Barbie que incluso se quejaron que no podían dormir. No podían dormir. No, pues digo, bueno, pues eso ya más claro que hubo colusión, sin duda. Ahora, fíjate, cuando se le pregunta a la gente cuál va a ser la consecuencia de la fuga del Chapo, solo el 13% de los mexicanos piensa que se actuará contra todos los funcionarios sin importar su nivel. 13%.
47% dice, no hombre, van a actuar pero solamente en los niveles bajos, lo cual ya ocurrió, ¿no? Que van a agarrar ahí a los eslabones más débiles. Pero hay un 40% que opina que no va a pasar nada, que no se va a actuar en contra de ninguno de los funcionarios. Es decir, la gente ya está dándose cuenta que cuando se cometen errores en esta administración, no pasa nada, Pepe. Y eso creo que tiene que ver con precisamente la impopularidad del presidente Peña Nieto, que se cometen errores y no pasa nada. Ya llevan varios errores acumulados a lo largo de estos meses, insisto, no pasa nada. Y bueno, pues la pregunta que uno se hace es ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cómo van a leer? ¿Cómo leen en Los Pinos estas encuestas? Ellos también seguramente tienen la suya. Y ¿qué van a decir? Tiene que haber, digamos, esta evaluación tiene que tener consecuencias. El presidente Peña Nieto le está pidiendo, y yo creo que correctamente, a los maestros de México que se sometan a exámenes para que haya consecuencias. Exámenes de evaluación. Exactamente, ¿no? La pregunta aquí es, pues ¿no debería hacer lo mismo el presidente? ¿No debería de escuchar esta evaluación ciudadana y decir, caray, tiene que haber consecuencias, tengo que hacer algo al respecto para recuperar el liderazgo, la credibilidad que hemos perdido durante estos meses? Y eso lleva desde luego a la otra parte, Pepe, de la encuesta, que tiene que ver con la parte electoral. Sí. No es gratuito que entonces los candidatos del PRI salgan tan abajo en esta encuesta. Los dos grandes candidatos, los dos hombres fuertes del presidente Peña Nieto, que es el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación, tienen muy bajo reconocimiento de nombre y en el saldo entre opiniones positivas y negativas de aquellos que los conocen, pues resulta que dominan más las negativas. Entonces, bueno, digamos, si así está arrancando los dos hombres fuertes que podrían suceder al presidente Peña Nieto, la pregunta es, quizá alguno de ellos sí llegue a ser el candidato al PRI, porque esa decisión la va a tomar el presidente Peña Nieto. Bueno, pues eso es una cuestión que le incumbe a los priistas. La pregunta es si Videgaray y Osorio tienen la fuerza o tendrán la fuerza para ganar la elección presidencial, porque lo cierto es que hoy se ven como candidatos muy vulnerables por todo lo que ha ocurrido en estos recientes meses, Pepe. La verdad es que yo veo dos candidatos que pues tienen muchos flancos abiertos con el tema de las casas, ambos involucrados en los temas de las casas, tú lo sabes, tanto Videgaray como Osorio. Tienen flancos abiertos en la economía, una economía que está pasando problemas para el secretario de Hacienda. Y bueno, en el tema de seguridad, pues imagínate, cualquier candidato se puede voltear con Osorio Chong y decirle, oiga, ¿cómo quiere usted que gobernara México, ¿no? Si ni siquiera pudo mantener tras las rejas usted a el criminal más buscado de la historia, que era el Chapo Guzmán. Es decir, sí le abre un boquete también a las posibilidades de Miguel Ángel Osorio Chong de competir de manera, pues, digamos, competitiva, perdón la redundancia, o sea, ser competitivo en una posible contienda presidencial, Pepe. Y nos lleva a la tercera parte, que es la que se publica hoy, que es la caída de las instituciones, digamos. Así es, que les está pegando a todas las instituciones. Pero sobre todo a la partidocracia. A la partidocracia es increíble, solamente el 16% de los mexicanos opina que le tiene confianza a los partidos políticos. El 24% a la Suprema Corte, el 35% a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 34% al INE, el INE, que era esa joya de la corona que generaba confianza, también tiene una caída. Solamente el 27% de la población dice que le tiene mucho o algo de confianza al gobierno de Peña Nieto. La policía baja, incluso el ejército, que siempre está allá arriba, ¿no? Generalmente el ejército y la iglesia son las dos instituciones mejor percibidas. Bueno, tienen también el ejército, 52% le tiene confianza en la población y el 54% a la iglesia mexicana. Esto es una mala noticia, Pepe, porque yo sí creo en la democracia liberal, y tenemos que cuidar a las instituciones de esa democracia liberal, y por lo tanto, bueno, regreso entonces. Si yo fuera el presidente de la República, en este momento me ponía al teléfono con el cardenal Norberto Claro
Oiga, desde el púlpito écheme una manita para levantar mi rating ante la población que me tiene muy sobajado. Yo creo que más bien lo que tiene que hacer la gente de Los Pinos, incluyendo al presidente, es de verdad tomarse en serio, ver que los errores sí tienen consecuencias y que la población está queriendo ver que están entendiendo el mensaje de que no están a gusto, no están contentos con este gobierno, y creo que en ese sentido, más que pedirle ayuda a las autoridades eclesiásticas, se tienen que sentar y hacer su chamba, que es corregir el rumbo, Pepe. Y otra llamada telefónica enseguida iría directamente con, el secretario de Hacienda para decir, ábrele un poquito a la llave del gasto. Al revés, Pepe. Ábrele un poquito a la llave del dinero porque necesitamos que la gente tenga dinero en el bolsillo. Pero al revés. Al Consejo Empresarial o a quien genera riqueza en este país, decirles, para calmar los ánimos y de la gente, la insatisfacción, pues hay que llenarle los bolsillos. No llenarlos, me refiero a reventar, pero hay que darles un poco de económica. De alguna manera habrá medidas que, aun a riesgo de provocar inflación, para efectos de la Pepe, percepción, podría ayudar. No, me temo que no, porque al revés, lo que van a hacer es recortar el gasto público, porque como tú has estado reportando, ya sabemos, pues el precio del petróleo está cayendo aún más. Hoy cerró creo que en $41 el barril de la mezcla mexicana. Eso le pega a las finanzas públicas. Hay la intención de meterle la tijera al presupuesto. Entonces, ni la política fiscal ni pueden soltar el gasto público. Y con respecto a lo que tú dices al sector privado, irles a pedir que inviertan más, pues el sector privado se puede voltear y decir, señor, para que haya eso tiene que haber incentivos fiscales y usted no los quitó con la reforma fiscal del año 2014. Y aparte de todo, pues este es un gobierno que no nos está dando mucha confianza, porque aparte de todo, no sé si tú viste en la encuesta que sacó Reforma sobre popularidad presidencial, también le preguntaron a los líderes, a supuestos líderes de empresariales, de los de la academia, de organizaciones sociales, la misma pregunta de si aprobaban o desaprobaban la gestión de Peña Nieto. Bueno, ahí todavía la impopularidad del presidente es mayor. Fíjate que el 84% de esta muestra de 1,300 líderes que encuestó el periódico Reforma, el 84% de estos líderes desaprobó la manera en cómo está gobernando Enrique Peña Nieto. Son números preocupantes, Pepe. Yo sé que también no se gobierna con encuestas, pero hay un punto en el que uno sí se tiene que sentar y decir, caray, realmente me están diciendo algo, me están evaluando mal, debe de haber o no consecuencias, como yo se lo estoy pidiendo a los maestros, que haya o no consecuencias. Gracias Leo Zuckerman. Pepe. Buen análisis, gracias. Gracias. El maestro Leo Zuckerman. Es la hora de opinar, 7:27, 7:28 PM. Vamos a una pausa y volvemos.